Es un placer recibir en Radio Sefarad a Rachel Lerner. Hola, Rachel. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy poca gente conoce tu voz, quizá, pero muchos de los que nos escuchan seguro que han estudiado tus textos. Estos textos de enseñanza del hebreo que han ocupado buena parte de tu vida, Rachel. Es verdad, es verdad. Yo siempre digo, es mi profesión y es también mi hobby. Es lo que más me gusta hacer. Me gusta escribir materiales didácticos para la enseñanza de hebreo como segunda lengua. En eso me he perfeccionado toda la vida y nunca he dejado de estudiar porque es algo que me apasiona realmente. Obtuviste una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como nos dices, te has dedicado desde hace muchísimos años a la enseñanza del hebreo como segunda lengua. ¿Y qué vinculación tienes exactamente con el Instituto Mofet, que sabemos que es importante y también relacionada con la enseñanza del hebreo en la diáspora? Bueno, en realidad mi primer contacto con el Instituto Mofet fue a través ellos ofrecen muy asiduamente diferentes clases por video en las que uno puede participar, inclusive gratuitamente. Entonces me fui acercando, me gustó siempre muchísimo el nivel de lo que escuchaba. Y un poco más adelante se abrió lo que se llama el Foro Internacional de Profesores de Hebreo. Por supuesto que quise ser parte de un entorno tan importante. Y bueno, comencé como miembro del foro y obviamente, como no soy una improvisada en el tema, despacito fui contribuyendo diferentes materiales, etcétera, de mi autoría. Gustaron mucho y bueno, se me pidió y accedí con muchísimo placer a ser directora de la sección de currículo del foro. Y a través de eso, o sea, mis materiales, mis contribuciones fueron aceptadas con tanto agrado que me ofrecieron enseñar un curso en el programa de estudio de hebreo como lengua extranjera dentro de Mofet. Entonces, bueno, tengo el honor de ser una docente de Mofet también. Entonces, bueno, realmente algo que me causa infinita satisfacción a nivel profesional. Desde luego que sí, y siempre unida a la enseñanza del hebreo. Rachel, esta enseñanza, porque por ejemplo con otros idiomas, como por ejemplo el inglés, siempre queremos que los profesores que nuestros profesores o que los profesores de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, sean nativos. En el caso del hebreo, ¿cómo se plantea esto en la diáspora? Porque tú eres formadora de muchos profesores que su primera lengua no es el hebreo, ¿no? Bien, yo te agradezco la pregunta y es algo que me han preguntado muchísimas veces, ¿ok? Yo tengo la suerte y la bendición de que mi nivel de hebreo es prácticamente como el de un nativo, pero no porque haya nacido en Israel, sino porque lo he estudiado toda mi vida y es, como yo digo, es mi lengua de elección, no mi lengua nativa. Yo siempre digo que saber el idioma que uno enseña como un parlante nativo es extremadamente importante, pero no es suficiente. No es suficiente ser israelí, por ejemplo, para ser un buen maestro de hebreo como segunda lengua. Ser un maestro de una segunda lengua requiere de un nivel de profesionalismo muy avanzado. Es por eso que Mofet ofrece para todos los profesores de todo el mundo la oportunidad de estudiar un programa en el que se especializan en la enseñanza del idioma. Yo siempre digo, cuento un chiste y digo, cuando tú te sientes enferma, ¿a quién vas a recurrir para que te atienda, para que te cure?
a una persona que es extremadamente sana o a un buen profesional médico, que además ojalá que sea también muy sano, pero digamos, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es que la persona sepa cómo enseñar, sepa cómo tratarte en el caso de que tú estés enferma. El hecho de que él Mm. sea muy sano no significa que te va a poder causar a ti el ser también extremadamente sana. Entonces, esto es algo muy importante. A mí me llena, por supuesto, de orgullo ser una profesora, la única en realidad de fuera del país que esté en el programa de enseñanza de hebreo como segunda lengua. Y no creo que haga pasar vergüenza a aquellos que no hemos nacido en Israel. Espero que no. Seguro que no. Y además es lo que tú comentas, que muchas veces si conoces el idioma de la persona, el idioma materno de la persona a la que le estás enseñando hebreo, quizás es más fácil salvar Bueno, determinadas dudas, ayudar de otra manera, ¿no? Es un acercamiento diferente. es verdad, pero además es fundamental. Yo en mi curso enseño y todos mis alumnos son israelíes, pero les enseño a pensar, a ponerse en la cabeza de aquel que está aprendiendo, que eso es una de las grandes dificultades que tiene el que habla el idioma como lengua materna, ¿no es cierto? Le cuesta comprender cuáles son las dificultades por las que va a pasar la otra persona. Entonces, todo eso es un proceso que demanda muchísimos conocimientos y es importante estudiarlos, o sea, no es algo simple, digamos, ¿ok? Mm. Es una profesión, es un desafío profesional el ser profesor de una lengua extranjera. Además, con la enseñanza de la lengua se aportan otro tipo de conocimientos sobre el país, sobre la identidad, sobre la pertenencia, un montón de cosas, Rachel. Me lleva a la segunda pregunta que me habían comentado que te interesaba escuchar de mí. ¿Por qué? Porque en este mundo en el que el inglés se ha transformado en la lengua franca, ¿ok? Del mundo, ¿por qué tenemos todavía que aprender hebreo, verdad? Y bueno, yo siempre digo, el hebreo, a diferencia del inglés o cualquier otro idioma, que pueden ser idiomas hermosos, porque el español, que es mi idioma nativo, es hermoso, el francés es hermoso, el inglés es hermoso, todos los idiomas son hermosos, pero hay un solo idioma en este mundo en el que podemos decir que incorporamos absoluta y completamente nuestra identidad como miembros de este pueblo, y ese es el hebreo. Nuestras fuentes están escritas en hebreo. El hebreo transmite connotaciones lingüísticas y emocionales que no se transmiten a través de ningún otro idioma. Hay algo muy lindo, yo digo, el hebreo es nuestro nombre y es el nombre que recibimos desde el momento que nacimos dentro de este pueblo. La palabra hebrea para nombre es Shem y la palabra hebrea para alma es Neshama. La palabra Shem, que es nombre, está dentro de ese alma, está implícito dentro de nuestra alma judía. No hay otra manera de acercarnos hasta lo más íntimo de lo que nuestra cultura nos transmite, solamente a través de nuestro idioma, que no en vano se llama Leshon HaKodesh, el idioma santo, ¿no es cierto? Está bendecido por Dios y es el idioma en el que se nos transmitió todo la Torá, todos nuestros más importantes valores culturales. Entonces, no hay duda que el hebreo es una deuda para aquellos que todavía no lo tienen, que es insoslayable, ¿no es cierto? Es algo que deberíamos todos saber. Yo digo, es nuestro idioma íntimo. Nos comunicamos a través del hebreo con cualquier yehudí que vive en cualquier lugar del mundo. Tenemos eso en común. Es muy, muy importante. ¿Y cómo describirías ahora mismo la enseñanza, la situación de la enseñanza del hebreo como lengua extranjera fuera de Israel? Desde tu perspectiva,
como profesora de Lamentable, profesores. claro, yo siempre digo esto, pero es lamentable. En los últimos 50 años ha bajado muchísimo la enseñanza de hebreo como segunda lengua en la diáspora. Una de las razones principales es que en la mayoría de las escuelas, más que nada, yo creo que fue como resultado de una sensación de frustración porque no se llegaban a los resultados que se quería llegar. Entonces empezaron a enseñar las otras materias del programa judaico, Biblia, historia, todo lo demás, hasta Hagim, festividades, en los idiomas nativos. No ayudaron mucho con esto al hebreo, al contrario, le Ujú. hicieron un muy mal servicio, porque una de las cosas que tiene el aprendizaje de un idioma es el sentimiento de que esto me sirve para comunicarme dentro de ciertos marcos. Y el hecho de que en otros, o sea, se restringe, digamos, los ámbitos de comunicación en este segundo idioma, hace que los chicos cada vez vean menos importancia en la enseñanza, en el aprendizaje del hebreo. Otra cosa que también es importante y que tiene más que ver, digamos, con un fenómeno cultural. Vivimos en sociedades, yo supongo que España es muy parecida, digamos, el mundo occidental en general es muy utilitario, todo tiene que servir para algo, todo tiene que ser rápido, eh, etcétera, etcétera. Cuando uno no percibe, digamos, el nivel de utilidad de cualquier cosa que uno está invirtiendo esfuerzo en ello, automáticamente esto eh, pierde importancia para la persona que estudia. Entonces, hay todavía nosotros aquí en Argentina tenemos una o dos escuelas que todavía siguen enseñando todas las materias del programa hebreo en hebreo y la diferencia en los resultados es abismal. Los chicos salen hablando hebreo y comunicándose, etcétera, etcétera. Yo soy una de esas que terminó la escuela secundaria en Argentina, llegó a Israel y al segundo día aprobé el examen de la Universidad de Jerusalén con 98, el examen de hebreo, o sea que no tenía que estudiar hebreo, obviamente me faltaba muchísimo, pero el examen lo aprobé con Jo, 98. Y eso es porque estudiábamos muchísimo hebreo y hablábamos constantemente en hebreo. Yo no conocía a mi, no, nunca había escuchado a mis profesores hablando en español, por ejemplo. jo. eh, Ese tipo de realidad lamentablemente cada vez es menos frecuente. Ya, es una pérdida terrible, Rachel. Además, ahora que hablábamos de utilidad, ¿cuánta gente está haciendo alía y tienen que hacer el sobreesfuerzo de aprender el idioma cuando se podría haber estudiado desde pequeños, ¿no? De la manera que tú nos comentas. Es verdad, es verdad. Sí, por ejemplo, los franceses ahora que llegan a Israel. Yo siempre digo, y le digo a toda la gente que me pregunta, no es lo mismo aprender hebreo en Israel que aprenderlo en la diáspora. Y digamos, la diferencia más importante es el nivel de exposición que tienen nuestros alumnos. Nuestros alumnos cada vez tienen un nivel de exposición más reducido, o sea que no podemos enseñar de la misma manera y no podemos asumir que, bueno, lo que no les enseñamos de manera organizada, ellos lo van a aprender de todas maneras. No, no es así. Lamentablemente ellos aprenden solamente aquello que nosotros le podemos enseñar y están expuestos solamente al hebreo que nosotros elegimos ofrecerles. Entonces es muy importante el trabajo del maestro en la diáspora, es aún más importante y más serio, digamos, y más decisivo que el trabajo del maestro en Israel. Es por eso, vuelvo a repetir, que programas como MOFET, como el programa de MOFET, que tiene un número limitado relativamente de cursos, pueden ayudar muchísimo a todos los profesores de la diáspora, a todos los israelíes que llegaron a la diáspora
y buscaron trabajo y de repente se dieron cuenta que lo que sí saben es hebreo. Entonces se pusieron a enseñar hebreo, pero están como perdidos dentro de un mundo que creían que lo podían hacer así naturalmente, pero se dan cuenta que no es suficiente. Entonces es muy importante estudiar y aprender y seguir siempre aprendiendo. Imagina, Rachel, que estamos en un colegio judío en la diáspora y que es el primer día de un profesor o de una profesora de hebreo. ¿Cómo sería ese profesor o profesora ideal en tu opinión? Yo siempre recomiendo a todos mis profesores, inclusive trabajamos sobre las primeras clases, de hablar solamente en hebreo, todo el tiempo, pero no hablar cualquier cosa y cualquier hebreo, digamos, el que me sale de cosa, porque obviamente sería muy amenazante para los alumnos. Pero hay maneras de trabajar lo que yo voy a decir y cómo lo voy a decir para que los alumnos inmediatamente se puedan participar dentro de la conversación. Y es una sensación muy positiva. Cuando yo estaba en la escuela primaria, me acuerdo siempre que recibía a los padres de mis nuevos alumnos, siempre les daba, mi primera reunión de padres era una clase de hebreo para los padres. Se asustaban al principio, pero salían después contentísimos, porque habían hablado hebreo, habían entendido, se habían conocido, me habían conocido a mí y pudimos conversar, entre comillas, obviamente, no demasiado, pero algo conversar. Esa es la manera es establecer una realidad que puede ser una realidad restringida a cierto ámbito muy específico, pero es una realidad a la que queremos llegar con los chicos y desde el primer día tenemos que hacer de esto algo posible, porque si no, nunca va a ser posible. Si vamos a hablar en inglés o en español o en el idioma que sea, no vamos a llegar a nada. Y se van a perder muchas cosas, como nos contabas en esta preciosa entrevista. Muchas gracias, Rachel, por tu trabajo y por habernos atendido desde Argentina. Un gran gusto. Muchas gracias a ti. Hasta luego.